La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos en Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 3. Y quiero que sigan con su vista, me acompañen. En Filipenses 3, versos 7 al 11, hemos estado en esta porción durante algunos domingos y el día de hoy, con la gracia de Dios, terminaremos de estudiar esta porción. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Filipenses 3, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Padre, el día de hoy te agradecemos por esta palabra, porque es tu palabra y es verdad. Y esta palabra ha sido inspirada, pero también el día de hoy, tú, Señor, la puedes plantar si a ti te place en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, obviamente, nuestra debilidad e incapacidad. Te pedimos la ayuda de nuestro ayudador, nuestro consolador, el Espíritu Santo, que nos dirigirá a toda verdad. Y hoy, Señor, en el nombre de Cristo, pido para que me concedas la gracia de poder dar con claridad y a todos los que te oímos tener el entendimiento, para que el mundo pueda ver que Jesucristo sigue vivo y sigue manifiesto, y el día de hoy, como antes y siempre lo hará, es a través de un pueblo suyo, comprado por la sangre de Cristo para gloria del Padre. Por eso te lo pedimos todo, por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El teatro y en el cine, en el asunto de la actuación, hay diferentes métodos que tienen que estudiar aquellos que quieren de alguna manera participar en cine. Habitualmente siempre primero pasaron estudiando algo de teatro. Y entre los métodos de estudio o de formación teatral para la actuación está el método Stanislavski, que es el clásico. Pero hay otro método moderno que principalmente estuvo en una escuela en Nueva York. Y de ese método moderno, por ejemplo, tenemos a un Robert De Niro, tenemos a un Al Pacino, tenemos a un Dustin Hoffman. Y en ese método lo que enseña es que el actor que tiene que representar a alguien tiene que meterse en el personaje de la obra. Tiene que estudiarlo de tal manera, todo lo que va a hablar, toda la esquemática en cuanto al momento histórico, en cuanto a las circunstancias de la vida que va a representar. El actor tiene que meterse en el pensamiento del personaje y para que pueda vivir el personaje, el actor se mete en él. Ahora,
en el asunto, en los asuntos de Dios, en los asuntos religiosos. Muchas veces desde niños se nos enseña no a meternos en el personaje, sino a vestirnos del personaje, a vestirnos con una apariencia de bondad, a vestirnos con ropajes religiosos, a cumplir con ciertos requisitos para que seamos vistos realmente como creyentes en Dios. Y la sociedad aplaude esto. Cuando tú a todo mundo que ves en la calle o lo saludas y le dices, y que Dios le bendiga, ese es un sello, por ejemplo, de una persona. Y para todo, que Dios le bendiga. Y como me dice el que me vende los quesos, y que Dios le bendiga y que la Virgencita de Guadalupe le siga dando, etcétera. Puede ir modificado o agregados, pero más o menos es así. Hasta cuando te limpian el parabrisas, algunos tú le das una moneda y te contestan así. Y repito, eso es muy reconocido y es muy no nada más aceptado, promovido por la sociedad. En estos tiempos que el mundo anda sin ningún camino y sin ninguna religión, se aprende a vestir de religioso y a vestirse de creyente y a vestirse como si fuera de Dios. El cristianismo no tiene nada que ver ni con meterse en el personaje de Cristo, ni tampoco tiene que ver con cubrirse de buenas obras. No tiene que ver con eso. El cristianismo es exactamente lo que acabamos de leer en esos versículos que dice la palabra de Dios. Hemos visto en los anteriores domingos cómo es que el apóstol Pablo era una persona que tenía un increíble conocimiento de toda la escritura de su tiempo. Todo el Antiguo Testamento lo manejaba a diestra y siniestra. Lo manejaba perfectamente. Era fariseo. Era un especialista de las escrituras. Creía conocer a Dios. Y por lo tanto, creía y aceptaba, como todo el pueblo de Israel, que ese hombre llamado Jesucristo era un farsante, era un blasfemo, y bien merecía la muerte de cruz que le dieron. Y el apóstol Pablo estaba bien consciente que él era un verdadero creyente, era un verdadero israelita, era un fariseo. Eso ya lo estuvimos leyendo versículos antes, en esta misma porción. Y era de lo que él presumía, que tenía uno de los mejores maestros de la Biblia, Gamaliel. El asunto es que cuando iba a perseguir a los cristianos, aquellos que siguieron a ese hombre llamado Jesucristo, que decían que había resucitado de los muertos y que se había aparecido a más de 500 a la vez, en cierta ocasión, como dice 1 Corintios 15. Pablo estaba seguro de que esos hombres tenían que ser metidos a la cárcel y los arrastraba, dice la palabra en Hechos capítulo 9. Sin embargo, camino a Damasco, con cartas para atrapar y perseguir y meter a la cárcel a los cristianos, de pronto, en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo mismo se le apareció, con un resplandor de gloria, en una luz tan fuerte que lo hizo caer de su caballo y postrado en el suelo. Y ahí cambió la vida de Pablo. El Pablo religioso que se vestía de justicias fue destrozado totalmente por la benignidad y la misericordia que se le manifestó cuando aquel al que perseguía le dijo: tengo otro plan para ti. Ve a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y él lo que dijo: sí, Señor. Él lo reconoció como Señor. Todos sus conceptos respecto de Dios se resquebrajaron. Toda su cuadratura en la que estaba esa imagen de quién era Dios se le rompió. Y eso es lo que ahora Pablo expresó en esta porción de la Escritura. Lo primero que vimos en este espacio de la lectura, estamos hablando de cómo Pablo, de todo lo que él veía como ganancia, lo considera todo una pérdida. Por Cristo, solamente por Cristo. Y vimos cómo Pablo dice: todas las cosas que yo estimo, las considero por pérdida con tal de ganar
a Cristo. Por el amor de Cristo en mí. El amor de Cristo produjo esto, que todo lo que yo veía como ganancia ahora es una pérdida. Y luego dice, todas las cosas, no lo que yo estimo, sino todas las cosas son una pérdida comparados con el incomparable valor de poder conocer a Jesucristo. Comparados con el valor de conocerlo a Él, todo es una pérdida. Pero por último, ahí mismo dice la palabra, y obviamente estoy citando Filipenses 3, versículos 7 y 8, dice, todas las cosas, no lo que estimo, no todas las cosas, sino todo, aún mi fama, etcétera, etcétera, todo. No son las cosas materiales, sino todo, inclusive lo intangible, todo es una basura. Ya no dice lo considero como pérdida, lo considero que apesta. Es una basura que apesta, que estorba, con tal de ganar a Cristo. Eso vimos en los versículos 7 y 8. En el versículo 9, la semana pasada hablamos acerca de ¿qué? De la justicia. Pablo dice, yo quiero ganar a Cristo de tal manera que no sea mi propia justicia, que no sea todo lo bueno que soy. Ya no quiero confiar en mi propia justicia. Eso es lo primero que vimos. Lo segundo, quiero seguir confiando en la justicia que proviene por medio de Cristo, por medio de la fe. La justicia de Cristo que es por medio de la fe. Creer que yo soy un pecador, no importa qué haya hecho de bueno, delante de un Dios santo, todo ser humano es reprobado. Y lo habló hace un momento nuestro hermano Geo, y explicó con claridad que nuestras justicias, bueno, dice la palabra, ustedes saben en Isaías 64:6, que todas nuestras mejores obras son como trapos de menstruación delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. Lo mejor que podamos hacer o mostrar delante de este mundo, delante de Dios apesta. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cubrir simplemente toda la suciedad y toda la maldad que hay en nuestro corazón engañoso y perverso, como dice Jeremías 17:9. Pero ¿qué dice Pablo? Ya no quiero confiar en mi propia justicia, que era religiosa, sino quiero confiar en la justicia que es por medio de Cristo. El Santo Hijo de Dios vivió una vida perfecta que ningún hombre puede vivir, y fue tentado en todas las cosas, pero no cometió pecado, y sin pecado fue a la cruz, y recibió el justo juicio que nuestra maldad merecía, siendo destrozado por su propio Padre, descargando la ira sobre él en aquella cruz, porque nuestros pecados fueron puestos sobre él, y su justicia fue puesta sobre nuestra pecaminosidad, porque sólo así podemos acercarnos a un Dios santo que exige la justicia para acercarse a Él. Y Cristo resucitó, y juntamente con Cristo nosotros resucitamos a una nueva vida. Y eso es precisamente lo que trata el día de hoy, de esa nueva vida. No que tú te metas en el personaje de Cristo, no que tú te revistas de tus propias justicias, sino que realmente sea la vida de Cristo dentro de ti la que se manifieste y el mundo pueda ver la gloria del Dios que vive y reina para siempre. Y quiero que lo veamos en estos 4 aspectos que nos muestra el versículo 10 y 11. Pablo dice, quiero conocerle a Él. Pablo ya fue salvo. Pablo ya aceptó que solamente la justicia que puede tener delante de Dios no es la suya propia, es la de Cristo puesta sobre él. Porque ya tuvo un arrepentimiento de sus pecados y una fe que le fue concedida para vida eterna. Confiar en que el pago de sus pecados ya fue hecho en aquella cruz. Pero ahora dice, quiero conocerle. ¿Sabes una cosa que sucedió en mi vida personal? El 2 de noviembre del 91 estaba en un hotel con mi esposa en Taninul. Alguien me dio 3 escrituras, 3 versículos de Efesios 5 ahí en el hotel. Y cuando me metí al cuarto,
Yo estaba tan impactado con lo que había escuchado. Era la palabra de Dios que había atravesado totalmente mi corazón endurecido. Lo había hecho pedazos. Y cuando llegué a Tampico, sin que alguien me dijera, lo que yo quería era conocer a ese Jesús. Quería conocer a ese Jesús. Ya Él me había conquistado, había roto toda mi cuadratura, me había llenado de su perdón y misericordia. Y lo que ahora yo quería hacer era conocerlo. Y por eso entiendo estas palabras de Pablo. Porque aquí es lo que dice en el versículo 10. Quiero conocerle a Él. Pablo ya sabía en un sentido porque ya había Cristo llegado y sellado su vida con el Espíritu Santo de verdad. Que lo había traído convicción de pecado y fe en el Hijo de Dios. Pero ahora dice Pablo, quiero conocerle a Él. Y vean cómo, en qué implica el conocer a Jesús. Número 1, el poder de su resurrección. Y, número 2, la participación de sus padecimientos. 3, llegando a ser como Él en su muerte. Y 4, con el fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esto que acabo de leer, Pablo mismo lo explica mejor, con más claridad en otras porciones de la Escritura. Y quiero que me acompañen a Efesios 1, versículo 15 al 17, por favor. Efesios 1, versículo 15 al 17, para que podamos ver qué hay detrás de esas palabras de Pablo. Y dice la palabra en Efesios 1, versículo 15. Pablo le está escribiendo esta carta a los creyentes que están en la ciudad de Éfeso. Y les dice, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. O sea, Pablo le estaba escribiendo a los creyentes de Éfeso. Éfeso no era una ciudad de Israel. Era una ciudad del imperio griego. Eran incrédulos, eran gente que creía en muchos dioses, pero ya se habían convertido. Ahí en Éfeso un grupo de ciudadanos en la fe verdadera en Cristo, en el Dios de los judíos. Y Pablo les está escribiendo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. ¿Se fijan? La fe en el Señor Jesús produce algo como segundo, un amor de unos para con otros. Un amor verdadero. Es más, ya no puedes aborrecer a tu enemigo. A esa persona que la traías atravesada, ya no puedes hacerlo. Porque tú mismo sabes que fuiste un enemigo de Dios y Dios te perdonó todo. ¿Cómo no vas a perdonar eso? ¿Cómo te vas a seguir convirtiendo en juez de todo aquel que te hace mal? Sino al contrario, te da compasión y perdonas tan fácilmente. Pero dice aquí, Pablo ya hoy escuchó de la fe, ya sabe que esa fe se manifestó en el amor por todos los santos. Y dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Versículo 17. Pidiendo, fíjense lo que pedía Pablo para estos creyentes en Éfeso. Algunos de ellos eran nuevecitos, apenas acababan de abrir las Escrituras. Apenas su entendimiento entenebrecido y contaminado había sido, abierto a libertad. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Una persona conoce a Cristo el día de su salvación, cierto, el Espíritu Santo llega. Pero Pablo estaba hablando de un crecer en el conocimiento de Jesús. Tú no te puedes quedar como un bebé todo el tiempo pidiéndole a tu mamá pecho con gritos. Llega el momento que exiges la mamila cuando tienes 1 año de edad y pides teta, o yo no sé cómo digan los niños en estos tiempos, en qué idioma hablen, pero el punto es que un bebé no puede estar tomando leche todo el tiempo. Tiene que comer sus picaditos,
después sus moliditos, y después de moliditos ya se sienta a la mesa y empieza a hacer un tiradero, pero como quiera come con los adultos. Y la única manera de crecer espiritualmente hablando es conocerle más y mejor a Él. Y la única manera que acabamos de escuchar aquí de Pablo, mejor dicho, de Dios a través de Pablo, es que solo el Espíritu de Dios, que le ha sido dado a un verdadero creyente, le puede ir abriendo y dando entendimiento de quién es Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando de que lo conozcan, él está orando que esos creyentes lo conozcan más. Lo que ya leímos ahorita en Filipenses. Ahora, respecto al primer punto, ¿qué implica conocerlo más? El conocerlo más nos compromete más. Porque aquel que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú puedes tener $1,000,000 en el banco y puede ser que ayudes a muchas personas que lo necesiten y que te lo pidan. Y tú con un buen deseo del corazón de ayudar puedes darle a uno 500, a otro 800. Pero el asunto es que si te piden a ti alguien que des una exposición del teorema de Pitágoras, para empezar vas a decir qué es o quién es Pitágoras. ¿Y qué es eso del teorema? O sea, algo que tú no conoces, ni siquiera no vas a poder hablar las 3 horas que te están pidiendo que expongas en una conferencia. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y para poder dar, primero tenemos que recibir, tener. Ahora, ¿qué implica esto? Tenemos un espíritu. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y nos hace hacer crecer y nos empieza a dar sabiduría. Acuérdense que el principio de la sabiduría, de acuerdo a Dios, es ¿qué? El temor de Dios. Porque en tanto más vamos conociendo a Él y la responsabilidad que tenemos de crecer en el conocimiento y lo que viene trayendo dentro de nosotros, obviamente nos hace mucho respeto realmente a quién es Dios y no usarlo nada más como si fuera cualquier cosa. ¡Ay, Dios mío! Ustedes saben que las expresiones ¡ay, Jesús! O sea, son tan comunes y se está utilizando, blasfemando un santo nombre, el santo nombre de Dios, por costumbres sociales. Pablo está diciendo en el pasaje que estamos estudiando en el versículo 10 y 11 de Filipenses 3, que para conocerlo a Él tiene que conocer el poder de su resurrección. Ese es el primer punto, el poder de su resurrección. Así lo dice. Ahora, ¿qué implica esto del poder de su resurrección? Bueno, volvemos al punto. Vamos a Colosenses 2, versículos 12 y 13, para que Pablo mismo nos dé una amplitud de este concepto, el poder de la resurrección de Cristo. Colosenses 2, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra del Señor. Habiendo sido sepultado con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, para resucitar, primero hay que morir. Entonces, ¿cómo vas a poder tú y yo como creyentes, como aquellos que ya estábamos con una idea de quién es Dios, de quién es Jesús, cómo vamos a conocer el poder de su resurrección? Bueno, primero tenemos que morir. Primero tenemos que vernos. ¿Qué hace la Escritura? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué dice Efesios 2, versículo 1 y versículo 2? Jesucristo, dice Efesios 2:1, Jesucristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo el pensamiento de este mundo que era gobernado
sujeto al príncipe de la potestad del aire. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás. O sea, estábamos muertos, tú y yo estábamos muertos. Claro, tú puedes pensar, no, la verdad, si tú le preguntas a las 100 personas que pasen, las próximas 100 personas que pasen en la calle, ¿usted está vivo o está muerto? Todos te van a decir, ¿cómo crees? Es una ridiculez lo que me está preguntando, se está burlando. Hay una cámara escondida, me quiere poner en Facebook. Pero te van a contestar que están vivos. Pero de acuerdo a la Escritura, esas 100 personas, si no conocen quién es Jesucristo, ¿cómo están? Están muertas. Están muertas, es la verdad, están muertas. Entonces, la única manera de poder conocer el poder de la resurrección de Cristo es primeramente ver nuestra realidad. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados delante de un Dios santo. Tú sabes lo que dice Romanos 3, versículo del 10 al 12. No hay uno justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos han buscado solamente lo suyo propio. Tú sabes lo que dice también adelante en el versículo 23. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos, lejos de la posibilidad de llegar delante de su gloria, porque Él es santo. Todos. Y si no, pregúntate cuántas medias mentiras has dicho en los últimos 3 meses o 4 meses, o mentiras abiertas. Sí, obviamente el mundo que está muerto sigue haciéndolo. Y espero en Dios que tú que te dices hijo de Dios, o que eres hijo de Dios, realmente estés cuidando por tu Espíritu Santo el poder de la resurrección manifiesto cada vez que estés tentado a pecar mintiendo y engañando. El poder de la resurrección de Cristo se tiene que manifestar en ti, en el diario vivir. Eso es conocer el poder de la resurrección. Otra vez voy al texto y veo el siguiente versículo. En ese poder de su resurrección dice la palabra, el 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Una persona que se bautiza, tú y yo lo sabemos, es una persona que está confirmando que era un pecador y que se vio muerto. Y el bautismo, lo que dice en Romanos capítulo 6, es una representación de alguien que es enterrado bajo las aguas y resucitado, sale como una nueva criatura. Es una confirmación de fe. Es una señal pública de tu convicción, conversión y regeneración que tienes como hijo de Dios. Es un medio de gracia que te liberta de seguir sirviendo al pensamiento del mundo, los deseos carnales y obviamente todo aquello que tiene que ver con Satanás, que sabes que es un ser invisible, es un espíritu de rebeldía y de desobediencia delante de Dios, tu creador. Tú y mi creador. Y dice aquí en el versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, conjuntamente con Cristo, en el cual también han resucitado con Él por medio de la fe. ¿En la acción de qué? ¿De tu poder o mi poder? ¿De tu fe o mi fe? No, no es nada nuestro, por el poder de Dios. Por eso en Efesios 2, versículo 1 dice, Cristo les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué fe o qué poder puede tener un muerto? Ninguna, a menos que le sea concedida. Y tú sabes lo que dice Romanos 10, versículo 17. La fe resulta por el oír. Y el oír solamente es posible por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Continuamos con nuestro texto en Colosenses 2, versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos, otra vez nos recuerda un poquito de Efesios. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Él, habiéndoles perdonado todos los delitos. ¡Wow! ¡Qué increíble amor! ¡Qué increíble misericordia! ¡Qué increíble resurrección para un pecador!
Solamente por el perdón que nos es concedido a través de la obra de la cruz, a través de la vida perfecta de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo y la resurrección de Cristo, por el poder de Dios, es el mismo poder que nos concede a nosotros para estar vivos entre los muertos. Vean conmigo Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te fijas? ¿Qué quiere decir eso? Morir. O sea, por un lado, Dios nos encuentra muertos. Y por el poder de la resurrección de Cristo nos hace resucitar en Él por la justicia que es en la fe en Cristo. Pero por otro lado, el poder de esa resurrección que hace de ti y de mí una nueva criatura, nos da poder para poder diariamente vivir muertos a nuestros deseos, que es lo que hemos estudiado en los próximos 4 domingos, que Pablo decía: todo lo que yo quería, ya no lo quiero, con tal de ganar a Cristo. Todo lo que yo consideraba de alto valor es pura basura cuando conoció a Jesucristo, su Señor y Salvador. Soy médico, ustedes saben, tengo 38 años detrás de un consultorio. No he dejado de ser médico, o sea, no me he quitado la vocación que Dios me concedió por gracia. De hecho, a través de esa profesión, que obviamente depende de la gracia de Dios, porque todos los días me pido a mi Señor que me ayude a tener el conocimiento, el discernimiento para hacer diagnósticos correctos y tratamientos correctos. Porque mi deseo es que no terminen en la funeraria de enfrente de mi consultorio. Ese es mi deseo. Pero también, porque es mi deseo que después de estar en una caja o en una urna, conozcan al Dios que les dio la vida. Es por eso que no solo les doy una receta, sino además les doy la más grande noticia que puede recibir un pecador que está muerto. Que ya vino Jesucristo, quien da vida, su Salvador, y el que ahora se manifiesta para ser su Dios y su Señor, porque todos sus pecados han sido perdonados y todos fueron clavados en aquella cruz, en Él. Y todo ese sufrimiento que tuvo Jesucristo fue por Él, para salvarlo, limpiarlo, purificarlo y presentarlo delante de Dios de una manera aceptable, porque nadie podemos llegar a Dios como andamos con nuestras inmundicias. Y por medio de Cristo tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Dice nuestro texto, Gálatas capítulo 5, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu de Cristo vino y nos dio vida, entonces, ¿cuál es la consecuencia natural? Andemos también por el Espíritu. Eso se llama resurrección, amado. Eso se llama conocer el poder de la resurrección. Un genuino creyente no se queda con soy salvo, ya fui perdonado, voy a ir al cielo. No, un verdadero creyente quiere crecer en conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección para que diariamente pueda negar sus deseos que sabe, de acuerdo a la palabra, que son contrarios a aquel que lo amó y se entregó por Él. Ese es el poder de la resurrección, mis amados, del cual está hablando el apóstol Pablo. Romanos 6, por favor, acompáñenme. Romanos capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 3. ¿Acaso ustedes no saben, dice Pablo, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, o sea, si realmente hemos sido bautizados como una confirmación de nuestra fe, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. ¿Para qué? Para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos. Así también nosotros andemos. O sea, sigamos vivos, pero ahora en una nueva vida, en novedad de vida. Amados, eso es conocer el poder de la resurrección. Es una nueva vida. Tú empiezas a caminar flotando entre nubes aquí en la tierra. En este mundo de tinieblas andas en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora el cielo vino a ti y te llenó. Tú no andas copiando y quieres ser como, que te vean como Cristo. No, Cristo vino y dijo, es mío. Y lo sello y lo limpio y es mío. Y empiezo a vivir en él. ¿Y qué dice la palabra en Corintios? Que de ti y de mí el Señor, ¿qué hace? Templos santos. Nos llena, nos ocupa. Somos el templo del Señor, santo, sagrado, apartado para Él. Todo Cristo quiere manifestar su gloria. Todo Cristo quiere manifestar su luz en este mundo de tinieblas. Todo Cristo quiere manifestar y parar la pudrición. Por eso nos llama a ser sal de la tierra, porque la sal para la corrupción de la carne. Dice la palabra, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 4. Por tanto, si hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos, si hemos verdaderamente sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que estaba muerto, el viejo hombre que solamente buscaba ser llenado de fama delante de la gente, que solamente estaba buscando ser llenado de cosas materiales para tenerlas ahí atesoradas en su casa, que solamente estaba buscando los deseos que todo el mundo sigue, como aquello llamado felicidad. Todo eso no es nada si se pone en una balanza con Jesucristo. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Esa es la idea. El poder de la resurrección de Cristo en un creyente, en un hijo de Dios, lo hace que ya no sea un esclavo del pecado. No estoy diciendo que no va a desear pecar. No estoy diciendo que no se le va a antojar decir mentiras. No estoy diciendo que no se le va a antojar las cosas del viejo hombre. Pero ahora tiene un nuevo hombre en él. Tiene el Espíritu mismo de Cristo. El Espíritu mismo que hace que ese nuevo hombre viva en el poder de la resurrección, por el cual va a poder negarse el derecho a decir una mentira, negarse el derecho a guardar rencor contra alguien que lo ofende, negarse el derecho de manipular a los demás, negarse totalmente. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo está muerto, pero juntamente con Cristo ha resucitado a una nueva vida. Y lo hace todo para agradarlo a Él y para conocerlo más a Él y para que el poder de su resurrección sea manifiesto en su vida como creyente. Por eso dice en el versículo 7, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, si realmente juntamente con Cristo nuestros pecados fueron puestos en aquella cruz, juntamente con Cristo hemos resucitado sin pecado, para ya no seguir pecando, por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y el poder de la resurrección que nos lleva. Ahora, ¿de que vamos a pecar? Sí vamos a pecar, pero ya no queremos pecar. Y el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? A una confesión de pecados y a un verdadero arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento.
No simplemente, ay, me sentí tan mal de lo que le hice a aquella persona. Ay, me siento tan mal porque le puse un 4 a mi compañero de trabajo. No, es diferente. Es toda una nueva vida. Dice en el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No solamente allá, mis amados, aquí en la tierra, Cristo Jesús es el que vino a ocupar. No estamos nosotros metiéndonos en el personaje de Cristo. Cristo enteramente fue metido en nosotros por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Nuestros ojos cada vez son más abiertos a su conocimiento, porque es lo que dice Pablo. Yo quiero conocerle más. Entonces, a eso se refiere el poder de la resurrección. Tú y yo no tenemos por qué seguir siendo los mismos. Tú y yo no tenemos por qué seguir haciendo lo mismo. No solamente siendo los mismos, sino haciendo lo mismo, deseando lo mismo. Porque ahora queremos una sola cosa. Queremos que se haga su voluntad y no la nuestra. Eso fue lo que Jesús en su debilidad, en su momento de mayor debilidad ahí, postrado, antes de ir a la cruz, en Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo a su Padre? Dios mío, si puedes, Padre mío, si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes evitarme ir a la cruz, evítalo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El poder de la resurrección, mi amado, es algo que tienes y que tengo por pura gracia. Ahora el asunto es, ¿estamos viviendo la vida cristiana en el poder de su resurrección en nosotros? ¿Estamos realmente viviendo muertos a la carne y vivos en el Espíritu? Esa sería la pregunta de aplicación. Revisa tu corazón delante de Él. Segundo aspecto. También Pablo dice, yo quiero conocer la participación de sus padecimientos. Estamos obviamente revisando el versículo 10 todavía, en Filipenses 3, versículo 10. Ahora, Pablo ya habló del poder de la resurrección, pero ahora también dice, y quiero también conocer la participación en los padecimientos de Jesús. Y obviamente esto nos habla de ¿qué? Ve conmigo Colosenses 1, versículo 24. Colosenses 1, verso 24. Dice la palabra del Señor. Colosenses 1, verso 24 dice, ahora, dice el apóstol Pablo, me alegro de mis sufrimientos. ¿Cuándo se va a alegrar una persona normal de sus sufrimientos? Cuando es un normal creyente. La respuesta correcta es una sola, cuando es un normal creyente. Porque un normal creyente sabe que cuando Dios lo compró, lo limpió, lo justificó por la sangre de Cristo, lo adoptó como hijo de Dios y ahora Dios no solamente es su Dios, es su Padre. ¿Y quién tiene mejor cuidado de un hijo que un padre? ¿Y quién va a permitir, si tú como padre a tu hijo lo agarras de la mano para que no lo atropellen cuando cruzas la avenida Hidalgo? ¿Cuándo crees tú que el Todopoderoso Padre de Gloria te vaya a soltar para que te atropellen y que simplemente te saliste de su mano? Te perdiste en algún momento de su protección y se descuidó a Él. De ti que eres su hijo, de ti que eres débil, de ti que eres terrenal, todavía no has llegado a la gloria. Por favor, esto es una insensatez lo que acabo de decir. Obviamente Dios va a permitir algunas aflicciones en nuestra vida que van a ayudar a una sola meta, a que Jesucristo sea más formado en nosotros y a que nosotros dejemos de confiar en el doctor, excelente médico de profesión,
o al licenciado, o en el banco que siempre nos presta y nos saca del apuro antes de que nos embarguen, o en mamá o papá que nos, como quieran, nos meten el hombro porque nunca, no. Nuestra confianza va a ser totalmente depositada en Él. Eso es. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, por ustedes. Pablo está escribiendo otra carta a los creyentes de Colosia y les está diciendo, yo sufro por ustedes. Y me alegro de esa clase de sufrimientos por ustedes. Y lo hago dice Pablo, en mi carne. En mi carne implica que Pablo a veces tenía que andar kilómetros y kilómetros. ¿Usted cree que no se cansaba en su cuerpo? Tantas cosas. Llegaba para que luego lo apedrearan. Llegaba para que luego lo latigaran. Llegara para que lo escupieran. Llegaba para... Y todo eso lo sufría en su carne. Pero dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. La iglesia está formada por creyentes. Creyentes son formados por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y solo hay un Dios, y solo hay un Padre, y hay una sola iglesia, y es la iglesia de Cristo, que compró con su sangre. Es la única que existe, la iglesia bíblica, lo que estamos revisando ahorita. Pablo está diciendo, antes mi vida era perseguir cristianos, matarlos, meterlos a la cárcel. Sin embargo, mi Señor me hizo morir. Me mató con su amor, me consumió y ahora no puedo dejar de hacer. Quiero seguir viéndolos a ustedes, quiero seguir realmente viendo que crezcan en Él, que lo conozcan más a Él, que conozcan más el poder de su resurrección en Él. Y les digo una cosa, por eso me alegro en todo lo que sufro por ustedes. Sé que como parte del cuerpo de Cristo, yo mismo, que soy un solo miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Pablo se hace a un lado y dice, yo formo parte de un cuerpo, pero también formo parte de la iglesia. Y sufro aflicciones de Cristo, como Cristo las sufrió. ¿Acaso Cristo no sufrió aflicciones en la carne cuando vivió aquí en la tierra? La palabra nos dice que tuvo sed. La palabra nos dice que tuvo hambre. La palabra nos dice que estuvo cansado. La palabra nos dice que lloró. La palabra nos dice que tuvo un coraje contra los fariseos, un celo santo, humanamente hablando, porque Jesucristo es todo hombre, pero también todo Dios. Si Él sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar la perfecta voluntad de Dios si en esa aflicción que permite que ocurra en nuestras vidas, nuestra fe va a ser fortalecida? Nuestra fe va a ser puesta en Él y no en lo que el mundo nos ofrece para sacarnos del problema. Obviamente Dios usa a los médicos, por algo soy médico. Obviamente Dios usa a los licenciados, obviamente usa a los bancos. No estoy diciendo que la fe sea de otra manera, estoy diciendo que en medio de tu aflicción aún le puedes dar gracias a Dios, no importa cuál sea la aflicción. Me ha tocado estar presente junto con mi chula en el momento último de hermanos en la fe que están muriendo de cáncer. Y me ha tocado un hermano, ayer comentaba de un hermano que estaba ahí, y cuando llegué al hospital seco, yo le diagnostiqué como médico 3 meses antes de que muriera el cáncer, que 3 meses después lo iba a llevar a la presencia del Señor. 40 años de edad. Tocó con Luis Miguel en su banda, profesionalmente. El Señor lo salvó y lo sacó de la fama del mundo y lo hizo un siervo del Señor, que seguía tocando para el Señor su bajo y era considerado uno de los mejores bajistas de México. Y saben, estuve con él, les repito, diagnostiqué su cáncer,
Y cuando llegué a visitarlo al Seguro Social, porque alguna vez me quedé con él a cuidarlo en la noche, toda la noche, pero el día que llegué, cuando ya era solo la piel pegada al hueso, porque el cáncer lo había hecho estragos, me dijo, Roberto, me vio y se alegró y dijo, vamos a alabar al Señor. Y empezó a cantar ya sin voz, sin fuerzas en su voz. Empezó a cantar. Díganme, ¿quién hace esto, mis amados? Un verdadero creyente, mis amados. Ese es el asunto. Por eso les digo tanto a mis pacientes, espero que leas este libro antes de que vayas a aquella caja, porque lo he visto yo. A Cristo lo vi en Chuy, a Cristo lo vi en Lupita, a Cristo lo vimos en Chácharas, a Cristo lo hemos visto. Ahí se ha manifestado, aquí en la tierra, de una manera gloriosa. Pero también hemos visto, obviamente, a gente que se la pasa. ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué? Mis hijos, ¿quién va a cuidar de ellos? Mi esposo, mi esposa, tengo apenas 30 años, tengo 20 años. Tú no eres Dios, mi amado. Reconozcamos que hemos creído lo que no hemos sido, porque no lo somos. Pero Él está sentado en su trono y es bueno, y su misericordia es para siempre, y Él te ama con amor eterno. Y si no, voltea a la cruz. Su propio hijo fue muerto por ti. La ira de Dios cayó sobre Él para que fueran arrancados todos tus pecados delante de su santidad. ¿No es suficiente? Toda su bondad, tolerancia y paciencia que ha tenido para contigo no te guía a un arrepentimiento. Amado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque no hay manera de que puedas llegar al final de tus días en esa manera, como ejemplo que acabo de poner, si no es realmente con la gracia y del poder de la resurrección. Y realmente habiendo pasado inclusive muchas aflicciones aquí en la tierra, como Cristo las sufrió antes de llegar a la cruz. Se burlaron de Él, destrozaron sus espaldas con todos los latigazos. Todas esas aflicciones, Pablo dice, yo llevo en mí y completo las aflicciones que tuvo Cristo también. Porque soy parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Soy su iglesia. ¿Puedes decir lo mismo, mi amado? ¿Puedes gozarte en medio de los sufrimientos? Santiago 1, tú sabes que los versículos del 1 al 3 nos dicen eso. Tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y tenga la paciencia toda su obra completa, para que ustedes sean perfectos. Amados, esto es la vida cristiana verdadera. Es Cristo en ti, esperanza de gloria. La participación de sus padecimientos. Segunda de Timoteo 2, por favor, vean conmigo. Segunda de Timoteo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Pablo está escribiendo otra carta a un joven llamado Timoteo, a un joven pastor. Hablando de Jesús, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual, o sea, por Jesús, sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel,
pues no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Amado hermano, puedes caer y Dios no te va a abandonar, pero precisamente Dios no te va a abandonar, pero si tú caíste intencionalmente, tienes Hebreos 12 como un confort, como un consuelo para tu alma, que dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te fijas? O sea, hay aflicciones que no tienen que ver con nuestro pecado y que son simplemente, como dijo Pablo, para que sigan las aflicciones de Cristo ser manifiestas, porque estoy sufriendo las aflicciones de Cristo. Pero hay otras que tienen que ver con tu rebelde naturaleza. Quieres volverte al viejo hombre cuando en realidad ya no se puede. Ya no se puede regresar uno. Realmente ya no. El Espíritu Santo te selló. La palabra de Dios iluminó tu mente y te ha cautivado. Y te has vuelto un esclavo por amor, un siervo del Señor Jesucristo. Y no puedes dejar de serlo, aun cuando escuches algunas mentiras de muchos lados. Entonces Pablo está hablando de que conocerlo a Jesús implica conocer el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos. Siguiente aspecto, llegando a ser, estamos viendo, repito, el versículo 10 todavía de Filipenses 3:10, que es el pasaje que estamos estudiando. Llegando a ser como Él en su muerte. Llegando a ser como Él en su muerte. Vean conmigo lo que dice, por favor, Romanos 6, versículo 4. Llegando a ser como Él en su muerte. Romanos 6, versículo 4, dice la palabra del Señor: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Amados, esta es la semejanza de muerte. O sea, en Cristo el creyente tiene que manifestar esa semejanza de muerte cuando decide: quiero bautizarme. Lo hace con la conciencia de que Cristo lo salvó. Lo hace con la conciencia de que ahora vive Cristo en él por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Lo hace con la conciencia de que ya no quiere más seguir sirviendo al mundo, esta carne y estos deseos pecaminosos, y obviamente al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. No quiere más, no quiere más. Y entonces se bautiza para ser semejante a Jesús en su muerte. ¿Para salir a qué? Ahí dice, a una nueva vida, buscando su voluntad, comiendo su palabra, buscando ser lleno más del Espíritu y obviamente que se manifieste más la vida de Cristo en él. Vean conmigo 2 Corintios 4, versículo 10, por favor. 2 Corintios 4, 10, dice la palabra del Señor. 2 Corintios 4, verso 10. Llevando, Pablo está escribiendo a otros creyentes, ya les habló a los de Colosia, ya les habló a los de Éfeso. Estuvimos viendo, hemos recorrido las iglesias donde Pablo había sembrado el evangelio y ahora nos encontramos con otra, Corinto. Y a los creyentes de Corinto les escribe esto: llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. Pablo dice: yo donde vaya manifiesto la muerte de Jesús. Pero no se queda ahí. ¿Qué dice? Por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Perdón, ¿estamos escuchando a Pablo o estamos escuchando a Dios hablar? Es Dios, por supuesto, que fue lo que leímos juntos en 2 de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
O sea, si esto está escrito es porque esto es una realidad, amados. Solo cuando el creyente puede ver su realidad y la realidad que le presenta el amor de Cristo. Sigamos, versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente, Pablo ahora le escribe a ellos y dice, yo también junto con ustedes, nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte. ¿Por causa de qué? De Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Segunda vez que lo dice. ¿Por qué? Porque pareciera que no podemos creerlo, pero es una realidad de Dios para ti y para mí. Sí podemos ser instrumentos y vasos donde se manifieste la gloria y el poder y el amor de Dios para los perdidos. Versículo 12. Así que, conclusión de Pablo, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes obra la vida. Pablo le está diciendo a los creyentes, obra la muerte en nosotros, pero en ustedes yo puedo ver la vida de Jesús. Porque el creyente verdadero todos los días desea voluntariamente ser juntamente con Cristo, muerto a los deseos de la carne, pero vivo para las órdenes y la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses 3, versículo 10, el pasaje que estamos estudiando acerca de qué, de llegando a ser como Él en su muerte. Y último punto, último aspecto, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, todo esto tiene que ver una finalidad. Quiero terminar la carrera, quiero llegar hasta el final, y sé que el final es vida y vida eterna. Eso es lo mejor de todos, mis amados. El final de la historia no es aquí en la tierra, no es en una caja ni en una urna. No es con un certificado de defunción firmado por el doctor Roberto Perales, en absoluto, cero. Porque la sangre de Cristo firmó tu vida, tu muerte y tu resurrección, mi amado. Esa es la buena noticia. Ve conmigo, 2 Corintios 13, versículo 3. 2 Corintios 13. Dice nuestro Señor, 2 Corintios 13, verso 3. Puesto que ustedes buscan, les escribe a los corintios, la iglesia de Corinto tenía un poquito de problemas. De repente se quería portar como el viejo hombre, y Pablo tenía que llamarles la atención fuerte. Y dice, puesto que ustedes buscan una prueba de Cristo que habla en mí, el cual, Cristo, no es débil para ustedes, sino es poderoso en ustedes. Porque ciertamente Jesucristo fue crucificado por debilidad, pero Jesús vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, vivimos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Sométanse a prueba si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. ¿No se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Amados, ¿cómo llegamos a Jesús? Llegamos creyéndonos que somos gran cosa, le sacamos nuestros títulos, nuestro currículum y queremos impresionarlo, pero de repente nos muestra a Jesús, nos muestra a Dios, nos muestra a Jesús. Todo es basura y vemos el brillo de su amor y de su gracia. ¿Para quién? ¿Para quién es la gracia? ¿Para quién es el poder? Solo para los débiles. ¿Para quién es la vida? Solo para los que están muertos. Amados,
necesitamos ir con la carrera hasta el final, como el ejemplo de Chuy Barragán, que les acabo de mencionar. Porque él ya está en gloria, gozándose con su Creador. Un día quiero alcanzarlo allá. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo quieres seguir los días hasta el último? ¿En la misma condición en que estás? ¿No se te antoja conocer a ese Dios por medio de Cristo y su Escritura y su Espíritu Santo que te permite hacerlo estando aquí en la tierra y llenarte cada día en el gozo de tu salvación? Hay un pasaje que lo dice todo en pocas palabras en Romanos 8 y ahí cerramos el estudio de este pasaje. En Romanos 8 lo dice en el versículo 28 de una manera tan hermosa. Romanos 8, versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las aflicciones, los problemas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no retuvo, el que no escatimó, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes decir amén? Amado Padre, te agradecemos una vez más porque hablas a tu pueblo, porque nos haces ver el poder de la resurrección de Cristo y así podemos conocerte más, porque nos hace ver que aún vamos a participar en sus padecimientos, pero son necesarios para que Cristo sea manifiesto, porque cada hora del día tú nos tienes como muertos, por eso llegamos a ser como Él en su muerte. Pero Padre, tenemos una promesa de vida eterna y promesa de que un día tú nos levantarás del polvo y resucitaremos juntamente con Él para siempre. Yo te ruego esto sea una realidad en cada uno de estos oyentes de tu palabra.
Yo te suplico en el nombre de Jesús que aquellos que no han conocido el brillo de tu gloria, les hagas ver tu santidad y su pecaminosidad y los lleves a un genuino arrepentimiento de sus pecados y una total confianza de que Jesucristo ya pagó en la cruz por cada uno de sus pecados y que cada uno de tus llamados tienen la promesa de vida eterna y pueden anhelar y pueden desear el conocer y crecer en ti cada día de sus vidas sobre la tierra, sabiendo que tenemos una eternidad para adorarte. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mi hermano, mi amigo, toma un tiempo personal con Él, toma unos momentos en silencio delante de Dios y responde y checa cómo has estado tú en tu vida cristiana realmente. Y tú, mi hermano, busca también cómo vas a responder y dejar atrás aquello que tienes que dejar. El Señor nos dé un momento por su guianza, por su espíritu, para reflexionar respecto a esto.